Han pasado solo 2 días desde la captura y muerte de El Mencho, pero ¡ay, caray! Han sido 2 días intensos, muy intensos, muy intensos, que sucedieron a la captura y a la muerte posterior de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho o el Señor de los Gallos, el Señor de los Caballos, pues el jefe máximo fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación, que pues se expandió a muchos lugares de la República Mexicana y a muchos países, y que en efecto, Alejandro, marca el fin de una era de grandes capos, porque ¿qué capo hoy prominente tiene relevancia en nuestro país? Es correcto. La muerte del Mencho, de Nemesio Rafael Oseguera Cervantes. Nemesio Rubén. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes marca un fin de la era de los grandes capos. Durante muchos años hubo en México estos personajes que tenían una presencia casi mítica. Por ejemplo, pienso en Ignacio Coronel. Ignacio Coronel fue un personaje que duró mucho tiempo al frente del Cártel de Guadalajara, como se le conocía, o el Cártel de Guadalajara tenía una tarea importantísima para el Cártel de Sinaloa o para el Cártel del Pacífico. Era parte pues de ese conglomerado de cárteles, porque dominaba justamente algunos de los puertos más importantes de llegada de precursores o de drogas, como Manzanillo, por ejemplo, mismo Puerto Vallarta era un cártel importante. Mazatlán ya quedaba como para los cárteles del noroeste. O sea, ya Mazatlán se le consideraba, no era tanto de occidente, sino Mazatlán ya era parte de hacia arriba, y en todo caso no había conflicto. O sea, no había... Era el Cártel de Sinaloa. Era parte del Cártel de Sinaloa, es lo que así se había quedado él. Él asume ese espacio con mucho sigilo. No hay muchas imágenes de Ignacio Coronel. De hecho, la última imagen de Nacho un Coronel, barbado, ¿no? Sí, pues casi todo eso era como la moda. La última imagen de él, pues es un hombre relativamente joven cuando se le hace esa imagen. Era un personaje que venía de la sierra, era un serrano, Ignacio Coronel Villarreal, un tipo serrano de la mera cepa, digamos, de los capos de la segunda mitad del siglo XX mexicano. Él nace en 1954, muere relativamente joven, en 2010, son 46, 56 años, muere muy joven. 43. 46. 6 años. 46 años, lo matan en Zapopan. En Plaza Andares, una plaza de lujo de Zapopan. Ay, no lo matan a él en su casa, Álvaro. Creo que lo matan dentro de su casa. Fue asesinado durante un tiroteo con el ejército. Ahora verás. Efectivamente, sí es dentro de su casa. Uh-huh. Tenía todos sus vehículos, tenía sus joyas, sus armas, su dinero, etcétera. Lo localizan y lo matan. En Colinas del Sur, tú tienes razón, sí, en su residencia. Porque recordaba. En Colinas del Sur, en Zapopan. Sí, porque no estaba en la sierra. No.
estaba pues acomodado en una propiedad, él no estaba huyendo. Y pues él nace en Candelas, que tiene, todo ese es un triángulo entre Durango, Chihuahua, una parte de Chihuahua, obviamente Sinaloa, y en Candelas, de Candelas vienen varios. Creo que si mal no recuerdo, ¿de dónde se llama Coronel? ¿Es Candelas o Canelas? En Durango. Canelas. Sí, ahí donde se casó con el Chapo Guzmán. Es correcto, de ahí vienen muchos de ellos, es Canelas. Ahora sí, que es en la sierra donde tú bien dices, Alejandro, llamado así el Canelas, Triángulo Dorado en Durango, y pues son lugares de muy difícil acceso, pero sí, efectivamente, muchos de los grandes capos que han marcado pues los finales del siglo XX mexicano y principios del siglo XXI, pues sí son sinaloenses, incluyendo los hermanos Arellano. Claro, los hermanos Arellano Félix. Bueno, sinaloenses. Toda esa generación. Tienes al Güero Palma, tienes a Juan José de Jesús Esparragosa, que el azul. El azul, que nunca se ha sabido si efectivamente vive murió. O murió. Se le hizo un velorio, eso sí está registrado. Hubo un velorio y se enterró lo que se supone fueron sus restos, pero en realidad él, junto con Coronel, junto con el Güero Palma, junto con los hermanos Arellano Félix, que eran varios, todavía está en Edina, y se ha dicho que tiene muchos años ella operando. Creo que en Edina todavía. Arellano Félix, que es la actual, sería, o es según lo que los expertos dicen, la jefa del cártel de Tijuana hasta la fecha. Sí, ella es mazatleca, por ejemplo, en Edina. Fíjate. Arellano Félix de Toledo se llama ella, pues es una mujer nacida, ahora te voy a decir en el 61, no es grande, es una mujer de 60 y algo, 64. 65 años, 64, de edad. 50, sí. Sí. Pues es parte pues de esta estructura donde estuvieron pues muchos hermanos que tuvieron muchos negocios y participaron de la economía y de la vida de Sinaloa abiertamente. Uno de ellos fue el presidente de la Coparmex, de hecho. Los otros pues tenían pues, que si el Baby O, que si el quién sabe qué, tal, todos esos eran empresarios. Sí. Sí. Ahora, tú mencionas a Ignacio Coronel, que con su muerte en el 2010, digamos, el Mencho cobra relevancia. Es ahí cuando, digamos, se consolida o nace lo que se denomina el Cártel Jalisco Nueva Generación, o antes, Alejandro. Bueno, lo que pasa es que ahí el Nacho Coronel deja, pues que se quedan algunos, porque se fusiona. Ellos se habían movido, muchos de ellos, toda la generación, digamos, de Miguel Ángel Félix Gallardo, de esos narcos nacidos en los 40, digamos, todos ellos se habían desplazado a Guadalajara porque era una mayor ciudad para las tareas que ellos desarrollaban. Fíjate qué visión tan distinta. Todos los que vienen de la generación de Miguel Ángel Félix Gallardo, en realidad buscaban tener a un buen padrino, que en el caso de Miguel Ángel Félix Gallardo, pues decían que era pues varios expresidentes, hasta el último fue Carlos Salinas de Gortari, según se decía, ¿no? Que Guillermo González Calderoni era el que los tenía a ellos bien controlados, y porque pues le rendía tributos al señor presidente. Se administraba. Pues, es correcto. El negocio. Y entonces muchos de ellos, Álvaro, se mueven muchos de ellos
Miguel Ángel Félix Gallardo, se mueven a la metrópolis. Les queda chiquito Culiacán, pues está bien, pues, digo, les queda chiquito es la tierra, en Mazatlán, es tu tierra, etcétera, pero se mueven a Guadalajara, que tenía, pues era un punto estratégico para tener control, digamos, de los puertos de todo el Pacífico, por eso se le llamaba el Cártel del Pacífico. Y no es fortuito, o no sé qué tanto sea, yo no me considero ni por mucho experto en asuntos del crimen organizado, pero el hecho mismo de que haya hasta instituciones de educación superior para los hijos que puedan inclusive vivir con mayor tranquilidad en un área metropolitana que es grande, la de Guadalajara, particularmente en un municipio como Zapopan, donde hay fraccionamientos impenetrables inclusive para la mayoría de la gente. Es decir, es finalmente un lugar estratégico también en el Pacífico y hacia el puertos fundamentales como Manzanillo, como Lázaro Cárdenas, que son los que de los que llegan, pues sí, sustancias químicas de China particularmente. Sí, acuérdate, Álvaro, que cuando detienen, hay una gran sorpresa cuando detienen a Vicente Carrillo Leiva. Vicente Carrillo Leiva traía unos lentes muy estilizados, estaba muy bien vestido. Tenía una barba partida. Tenía la barba partida, sí. Era un cuate, pues que no, si tú te lo encuentras en la calle, no es el prototipo de los narcos. No. A ver si pueden localizarse una fotografía de Vicente Carrillo Leiva para que lo puedan ver. Ahí debe haber en Cuarto Oscuro de la Seido de cuando lo detienen. Porque es otra vez la vuelta hacia o el tránsito hacia un futuro que solamente aparece en las películas. ¿Qué es lo que pensaba Amado Carrillo? Amado Carrillo pensaba que sus hijos no deberían, la siguiente generación ya no debería ser narcotraficante, ya no deberían dedicarse a los narcotraficantes. Como lo pensaban, como lo pensaba el padrino en la novela de Mario Puzo, como lo pensaba con sus hijos. Él decía, sí, la siguiente generación ya no tendría por qué estar en el narcotráfico. Y luego la frase del padrino, cuando él dice, bueno, del hijo de Al Pacino, cuando ya asume el lugar del padre, que se vuelve muy famoso una frase de, cuando me quiero salir, ellos me regresan, me mandan de regreso. When I wanna go out, they put me back in. Que es una frase justamente que te refleja esto. Es un cuate que tal cual tú te lo encuentras en algún lugar, el que sea, haciendo deporte, porque él salía a hacer deporte y tú dices, pues este señor, este joven, pues pues es un comerciante, ¿qué era la idea pues de Amado? De que su descendencia se dedicara a otra cosa. Terminó siendo lo que tenía que ser, porque él se rodea, pues, asciende al poder cuando matan a su padre. Él toma el control de una parte de la empresa criminal, la desarrolla hasta donde se sabe. Se le detienen en el 2009, se le absuelve por cargos de lavado. Después le quedan algunos cargos como de posesión ilegal de armas de fuego, que no le permite salir. La mayoría de ellos... la mayoría de ellos les va mucho mejor cuando son extraditados a Estados Unidos, Álvaro. A la mayoría de ellos. No sé por qué hay tanto miedo de que los extraditen y demás. En realidad ya no debería existir tal cosa. El caso particular de él, a él lo extraditan y entra al programa
ingresa al programa de protección de testigos del gobierno de Estados Unidos, le cambian la identidad, le cambian absolutamente todo y lo mandan a vivir a alguna parte de Estados Unidos en donde está con su familia y vive, pues a lo mejor la vida que soñaba su papá en Estados Unidos. Es un trabajador, le cambiaron el nombre, va seguramente y firma en alguna parte o no, o lo tienen bajo observación, etcétera. O sea, ya tiene la vida que el papá hubiera querido para él en este momento. Pues sí, y eso es lo que eventualmente ocurrirá con los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán que están allá en Estados Unidos y con otros, con hijos mismos de el Mayo Zambada, ¿cómo le dicen? El príncipe, uno del Mayo, uno Zambada. Está el Mayito Gordo y está el... No, pero esos están en activo, los que están en Estados Unidos. El rey Zambada, que es el hermano. Exactamente. Es un hermano, sí. Es decir, pero la descendencia, digamos, de los grandes capos, pues ya no tienen la estatura de esos grandes capos. El último gran capo es Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho. Sí. Es el último. O sea, de ese tipo de narcotraficantes es el último. Porque hay en el cártel de Sinaloa, las dos facciones están lideradas por los hijos de los capos, los hijos y particularmente uno del Chapo Guzmán, Alfredo Guzmán Loera. No, Alfredo Guzmán López. Y del lado de el Mayo Zambada, el Mayo Gordo. Es decir, son dos jefes de grupos, de facciones criminales, pero no tienen o no lograron hasta ahora tener la estatura de los viejos capos. Sí, y el caso de los Arellano Félix, bueno, sigue habiendo un cártel de los Arellano Félix. En Tijuana, el CAF, ¿no? Que le llaman, es el cártel de Tijuana. En algún momento debilitado, se supone, hizo un pacto con el Mencho y entró en rivalidad por ciertas rutas. Por eso es que las rutas de Sonora de repente se pusieron complicadas, Álvaro. Fue siempre una ruta que controlaban ciertas familias. O sea, no había ninguna bronca ahí. Pero el Mencho desde este otro lado cruza y les hace una oferta. También le hace una oferta al cártel de Juárez. Entonces, con la idea de sí tener el control de dos de los puertos de entrada más poderosos de México. Uno es Tijuana y el otro es Juárez. Digo, Laredo pues ya es otra historia, siempre ha tenido otro, sí. Y luego también se metió el Mencho, también se metió a Tamaulipas. O sea, el Mencho realmente tenía presencia, yo creo que no tenía presencia en donde no quería. Tenía presencia en gran parte por esta idea de hacer un cártel de franquicias, de franquiciar, pues, ¿no? Era ese tipo de cártel como como lo hizo en su momento, fíjate, los Zetas. Pero quien realmente lo ve como tiene la visión de conjunto, no es ninguno de ellos. Es Amado Carrillo. Amado Carrillo, yo me acuerdo mucho que hablé yo hace muchos años con un investigador que se llamaba Peter Lobsha. No sé si viva todavía Peter Lobsha, porque él tenía mucha relación con gente de... mira, aquí... híjole, pues no sé si viva. Tiene un libro publicado en Estados Unidos en 1996. Pero él me contó cuando yo estaba escribiendo, haciendo unos resúmenes para el Dallas Morning News en ese momento, unos resúmenes de qué es lo que
de cómo estaba la situación. El año era 1999. Y lo que Lobsha decía es que el primer gran visionario de armar una transnacional es justamente Amado Carrillo. Amado Carrillo crea lo que se llama la Federación. Después de que toma el control del cártel de Ojinaga, él, para tomar el control del cártel de Ojinaga, tiene que matar al Zorro del Desierto, que era un narco completamente un ranchero, lo mata, y luego quien lo empodera es Guillermo González Calderoni. A Amado Carrillo ya lo manda Juárez ya para que asuma el control. El jefe policíaco de Carlos Salinas. El jefe policíaco de Carlos Salinas. Uno de tantos, porque había el otro, Fernando Gutiérrez Barrios. Que era, híjole, pues ese era el jefe de jefes en realidad. Pues sí. Los pinos me dan la sombra, decía la canción, ¿no? Entonces, lo que hace Amado Carrillo es que dice... Los que podían entrar en conflicto eran dos, en realidad, dos grupos. Uno era Sinaloa, allá abajo. Él venía de Sinaloa, lo habían enviado a Ojinaga y lo habían agregado con este capo. Ahorita me acuerdo su nombre. Entonces, cuando muere este capo, lo matan en su rancho, una cosa. González Calderoni lo mata. ¿El Zorro del Desierto? Al Zorro. Sí. Ahorita me voy a acordar su nombre. Después él llega a Juárez, entonces toma el control del cártel de Juárez, porque matan en Cancún al otro jefe del narcotráfico del cártel de Juárez, que era un comandante de la Dirección Federal de Seguridad, Álvaro. Pablo Acosta Villarreal. Pablo Acosta, el Pablote. El Pablote, que es el Zorro de Ojinaga. El Zorro. Que tiene un corrido, lo interpretan los Tigres del Norte. Correcto. El Pablote era, en sus últimos años, empezó él a pagar a los mexicanos. Él empezó a hacer, fíjense nada más, por eso ya empezó a llamar mucho la atención. Empezó a hacer una sesión los viernes. Tú ibas y él se sentaba en su casa. Tú ibas a su casa y él te recibía, y entonces le llevaban niños y jóvenes y, oiga, fíjese, don Pablo, que mi hijo se cayó y perdió una pata y pues no hay manera más que en Houston de atenderlo. ¿Cuánto le cuesta eso? Tanto, tenga, vámonos. Y luego, oiga, don Pablo, pues yo estoy quedándome ciega, ya no puedo trabajar en el campo y vámonos, denle, ¿qué necesita? Bueno, pónmela a ella para que tal. Y empezó a hacerlo así. A ayudar a la gente. A ayudar directamente a la gente. Luego, se les ocurre traer tecnología para sembrar búfalo y chilicote, Álvaro. Sembrar marihuana. Marihuana en el búfalo y criminales, chilicote. Eran narcotraficantes. Claro, son narcotraficantes. Entonces, se les ocurre traer tecnología de Estados Unidos de microsiembra, o sea, tecnologías que no existían realmente en todas partes. Y entonces siembran en Chihuahua búfalo y chilicote, y búfalo y chilicote entonces se encienden las alertas, porque ya búfalo y chilicote estaban pegados, estaban en la sierra, pero estaban ya pegados. Hagan de cuenta que estaba ya ahí en la frontera, pues ya nomás para no batallar y cruzar la marihuana, la marihuana en camiones del otro lado. Fíjate. Entonces, Amado viene de esa tradición. Él estaba ahí y Amado dice, no, a ver. Vamos a sentarnos con los de Sinaloa y con el viejo Guerra. ¿Cómo se llamaba el del Tamaulipas. Juan Guerra. Juan Nepomuceno Guerra. Don Juan N. Guerra, vamos con don Juan y vamos con los de acá. Allá están sus compadres, los que lo habían mandado. Para hacer la federación. Y cierra la federación. Entonces, es el primero que crea algo así. Híjole, yo creo que... ¿Es ya con Cedillo o con Salinas? Es con Salinas. Con Salinas nace el más grande cártel de todos los tiempos. Con bendición papal, decían, ¿no? Con bendición de Carlos Salinas de Gortari. Sí, eso es lo que se decía. Y eso es lo que al final... Eso es lo que dijo también Miguel de la Madrid sobre Carlos y Raúl. Sí. Narcotraficantes. Sí.
Nunca le perdonan al comandante, Guillermo González Calderón, nunca se lo perdonan. Y estando él, Álvaro, en Texas, Sí, lo matan. protegido, lo alcanzan y lo matan en la banqueta, lo matan. ¿Se supo quién lo mató? Sí, claro. También querían que se supiera. No le pusieron a alguien, porque eso es lo que se decía, ¿no? Que no podía matar a alguien de ese tamaño cualquier personaje, ¿no? Lo mata un afrodescendiente y se pensó pues en ese momento que era parte del mensaje, ¿no? No era un ajuste de cuentas entre ellos. Ahora te voy a decir cómo se llama el asesino. Pero ese es el asesino material y el intelectual. No sé, pero pues tantos enemigos, tenía todos los enemigos, Álvaro. A todos los tenía. Fíjate, fue asesinado el 5 de febrero del 2003 en McAllen. No era tan claro, pues, que... Pero ya había pasado. Vaya, estamos tratando también de contar, bueno, bien Alejandro le está contando esos capos que claro que tenían la bendición de Carlos Salinas, como en su momento lo tuvo de Ernesto Zedillo. Entonces, que eso es algo de lo que no quieren hablar muchos hoy. Sí, claro que hablemos del pasado, pero también claro que hablemos del presente, pero también hay que hablar del pasado. Y eso es las componendas, las complicidades al más alto nivel con la administración de las organizaciones criminales en México, obviamente también con la intervención de Estados Unidos. Había un cuate, sus libros se quedaron ahí, un cuate un periodista que se llama Charles Bowden, era un cuate que se estuvo documentando muchos años, documentando toda la historia del crimen organizado en México, el narcotráfico en México. Y él tenía una teoría con respecto, pero no me acuerdo bien cómo se llama su libro. Down by the River se llama su libro. Y tenía él un libro extraordinario donde explicaba cómo se había desarrollado la fascinación por el crimen organizado, porque al final hay una especie de fascinación por estos personajes, a pesar de que son asesinos. ¿En qué momento conviertes a los asesinos en personas, digamos, con una cierta respetabilidad? ¿En qué momento conviertes a alguien que se dedica? Bueno, pues es que cuando hay ausencia del Estado, entonces es cuando estos personajes tienen la oportunidad de convertirse en quien suple al Estado. El mismo Chapo lo contaba, ¿no? Él cuenta, no me acuerdo dónde, en qué momento lo cuenta él, pero en una de las... ya me acordé a quién se lo cuenta. Se lo cuenta en aquel encuentro con aquel actor. Sí, con Kate del Castillo. Y en aquello que publica Rolling Stone, le cuenta que él estando muy chiquillo, pues él creció pues ahí entre como le llaman ellos, Champagne. Con Champagne. Le cuenta que crece pues entre la plebada, ¿no? Como le llaman ahí en esa parte. Pues él creció ahí. ¿Cuáles eran sus figuras de autoridad? ¿Cuáles eran, Álvaro, del Chapo Guzmán? Imagínate. Sí, aunque también hay que decir que de pronto son benefactores los criminales, los narcotraficantes, pero también hay diferencias con otros que son crueles, sanguinarios, Sí. Que es el caso de El Mencho. Entonces, también hay diferencias entre hasta los comportamientos públicos o no públicos. Hay quienes no se dejaban ver, ocultándose, o hay otros que, digamos, generan una base social a partir de que se convierten en benefactores o hacen las veces también de Estado, pero hay otros que
se imponen con el terror, con la amenaza, con la muerte. Es parte de los comportamientos que también ha cambiado en las décadas recientes, o figuras que ocupan cargos de autoridad, particularmente policíaca, y al mismo tiempo comienzan a trabajar en organizaciones criminales o las convierten en organizaciones criminales, guardando todas las proporciones. Es el caso de Hernán Bermúdez Requena, el fundador de la Barredora en Tabasco, que, siendo secretario de Seguridad, al mismo tiempo actúa como una organización criminal. Sí. ¿De qué nivel respecto de jefes del narcotráfico? Bueno, hay niveles también, pero al final de cuentas, el dejarlos crecer, se van tomando los lugares. Por ejemplo, ahora con la muerte de el Mencho, ¿quién va a sucederlo como líder? Si es que eso puede ocurrir o se va a fragmentar. No sabemos. No sabemos. No sabemos. No lo sabemos. Lo cierto es que difícilmente, que lo que ha ocurrido es la muerte del Mencho, pero no se ha desmantelado las redes ni bélicas, ni la estructura criminal, ni la estructura económica. Sí, es correcto. A ver, ahí hay una cosa muy interesante, Álvaro, con respecto al imperio que funda el Mencho. Como su imperio se funda a partir de él mismo. Es decir, nos lo decía, no me acuerdo si el domingo nos lo dijo aquí. Nos dice sí, Mike Vigil el domingo nos dijo, él era como una especie de dictador. Era un tipo autoritario, era un tipo que se metía, pero también era un tipo que manejaba todos los negocios de criminales. Él los manejaba personalmente. O sea, estaba atento porque hay grabaciones de él a un jefe policíaco que está 10 estados más adelante, o sea, grabaciones de él diciéndole a un jefe de la policía, oiga, usted que quién sabe qué, quién sabe cuánto, y me ponen cintura esto, o sea, un corruptor de ese nivel, que estaba hablándole por teléfono a un jefe policíaco allá en otro estado de la Alejandro. A un empleado como su empleado. ¿Con amenaza o con dinero? Pues bueno, ese empleado era de una pequeña ciudad, Álvaro. Sí, entonces, claro. a lo que concluye los análisis sobre él de la DEA, me imagino que son a los que tiene acceso Mike Vigil, es que él tenía todos los aspectos de la empresa criminal, los tenía bajo su control. Y luego había cosas donde él hacía saber que estaba atento de cosas. Por ejemplo, se supone que el asesinato o al menos hasta ahí iba la tesis del asesinato de Carlos Manzo, había sido el cártel de Jalisco. O sea, el Mencho. El Mencho. Y se supone que la muerte de un chavito, un jovencito, ese pirata de Culiacán, que el asesinato de él se da, ya sea porque él personalmente lo pide o porque alguien lo mata para decirle, mire jefe, a le andaba faltando al respeto, ahí está. Quiero decir, o sea, sí había pues un nivel de conexión a nivel piso muy canijo. Eso operaba muy en favor de su organización, pero también en contra, porque él era el cerebro operativo, Álvaro. Los Queenies eran, recordarás, la parte, el brazo financiero que lo identifica el Departamento del Tesoro y los exhibe, ¿no? Para lavar. Pero por el otro lado estaba el operador. Este es el de, ahí están los Queenies. Pero al frente de los Queenies en realidad está alguien que es cercano a él en lo personal, ¿no? Este es el Departamento del Tesoro para descubrir las redes, una red muy pequeña de lavado. Sí, de hecho ayer lo pasamos aquí. Es correcto. Y aludíamos a
al lugar donde fue encontrado, donde fue localizado el Mencho, en esos lugares que en Tapalpa, Jalisco, donde solía pasar temporadas el Mencho y donde fue localizado, ahí donde Enrique Alfaro, el ex gobernador de Jalisco, quería pasar sus últimos días, según él mismo lo dijo, que es un pueblo mágico, Tapalpa, que está relativamente cerca del área metropolitana de Guadalajara, tiene un club de golf, tiene un hotel, este Country Club de Tapalpa, hay además otro tipo de cabañas, pero es ahí donde murió, donde fue pues acorralado y se resistió y murió el Mencho. Bueno, de hecho valdría la pena ir a este trabajo justo de nuestro compañero Obed Rosas sobre este lugar de las cabañas en donde habría sido detenido y luego de ahí salió pues, ya para fallecer el Mencho, donde pasó además sus últimas horas con vida. Y la idea de contarles, de empezar este espacio contándoles, narrándoles de qué se trataba, de qué se trata pues este último evento, el asesinato o más bien el arresto y luego la muerte de el Mencho, es justamente eso, porque con la muerte del Mencho en realidad hay muy pocas figuras que compitan, Sí. Que sean de estos como el Mayo, como el Chapo, como el Amado Carrillo, como Miguel Ángel Félix Gallardo, o sea, son figuras que han transitado en los últimos, no sé, medio siglo mexicano, que ya no son irrepetibles, son figuras que no existen en este momento al menos. No, haciendo una revisión de quienes son efectivamente los jefes de organizaciones criminales identificados por las autoridades, pues son ya de medio nivel después de que han caído los principales liderazgos, pues tan pronto como el año de 2024 con el Mayo Zambada, con este secuestro en Culiacán por parte de su ahijado, hijo del Chapo Guzmán, preso en Estados Unidos, y el Mencho era el último de los grandes capos. Ahí en esta portada se alcanzan a ver atrás también del lado derecho a Amado Carrillo, ya muy desconocido para muchos jóvenes actualmente, Alejandro. Sí. Amado Carrillo, de hecho, la imagen de su cadáver circuló, sí, porque murió supuestamente en una operación, y ahí tiene un papel Diego Fernández de Ceballos, porque era el abogado del hospital y de la funeraria. Y la otra imagen de mano izquierda, a la extrema izquierda de la portada de los periodistas, está Miguel Ángel Félix Gallardo, pues un narcotraficante. El padrino. El padrino, sí. De los capos muy prominentes, que sin embargo ya la mayor parte de su vida la pasó preso en el penal del Altiplano. Sí, en muy malas condiciones. Ya viejito, ¿no? Sí, muy malas condiciones, en muy malas condiciones. Pues así es, digo, al final la idea era acercarlos pues a este momento para decirles a ustedes, pues sí va a haber, puede ser que se pulverice ese cártel, puede ser que haya una guerra interna, intestina, de sucesión, puede ser que otros cárteles aprovechen para crecer, algunos que ni siquiera que están en formación, no sé, pues no, son... ¿Qué nos dice la historia? La historia nos dice que después de un golpe de esta naturaleza, los cárteles pueden o pulverizarse, como le pasa a los Zetas, que es lo más parecido, digamos, al cártel Jalisco, o bien
cuando tiene una base familiar, etcétera, pues se asumen los liderazgos ahí al interior. Pasa recientemente, y son los dos grandes ejemplos, pasa recientemente con el cártel de Sinaloa. ¿Qué sucede cuando se va, cuando se llevan al Mayo, Álvaro? Lo que dice el Mayo es, oigan, no se vayan a agarrar a balazos. Acuérdate aquella primera carta que dice, no se vayan a pelear porque si se pelean van a perder todo. Van a perder todo y si se pelean, ¿no? Y se están peleando. ¿Y qué pasa cuando agarran al Chapo? Asumen los hijos. O sea, lo que quiero decir es que están esos dos modelos. Pero cuando desarman, cuando caen el Homer y otros, los Z-42, todos ellos, las cabezas de los Zetas, cuando caen, ese cártel tiene una implosión. ¡Bum! Y las células locales lo que hacen es incorporarse a los cárteles, pues que les conviene. Ya consolidados, sí, ¿no? Claro, inmediatamente. ¿Por qué? Porque viene la implosión. Porque la franquicia ya no vale la pena, Álvaro. Si ya no tienes a las cabezas, pues le quitas la marca y le pones la otra marca, que es básicamente como operó en el caso de los Zetas. Entonces, por eso hay estos dos modelos. ¿Cuál va a operar en el caso de del cártel Jalisco Nueva Generación? Es muy difícil decirlo. Yo diría por último, ¿cuál es la estrategia que también el gobierno de México tiene para fundamentalmente disminuir la violencia? Porque ese es el asunto. La estrategia, por lo menos en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, con Omar García Harfuch como secretario de Seguridad, es ir por los generadores de violencia en la idea de bajar la violencia en el país, y las estadísticas, digamos, van en ese sentido. El hecho de que se haya presentado un acto imprevisto como fue el secuestro de el Mayo Zambada, obviamente generó una guerra y había que ir a también tratar de neutralizar o de hacer que disminuyera la violencia, y en el caso de El Mencho sí fue una operación planeada para capturarlo y estando herido pierde la vida. ¿Qué sigue? Pues esa es la pregunta. Hay por parte del gobierno de la República, fundamentalmente por parte del gobierno de la República, no del gobierno de Jalisco, que hasta en la reacción que ha tenido el cártel Jalisco Nueva Generación se ha visto no solamente timorato, sino hasta omiso, pues debe estar enfocado a neutralizar a los generadores de violencia para que no agredan a la población más allá de la reacción que tuvieron el domingo y todavía ayer y en la noche, inclusive. Dice Barajas que nos faltó Caro Quintero en la portada. Pues Caro Quintero estaba en realidad subordinado a Miguel Ángel Félix Gallardo, que lo consideraron el padrino. No, faltan muchos de los clásicos. Y fíjate, Caro Quintero, perdón por la interrupción, Alejandro, Caro Quintero también se estableció en Guadalajara. Correcto, es esa generación que se va a Guadalajara. Esa parte que va a Guadalajara y que Caro Quintero era un hombre que tenía, sí, mucho poder y el amor, Alejandro. El amor, sí. El amor. Eso y más, y errores. No, por varios, supuesto. Muchos. La impunidad, Alejandro. Sí, sí. Entonces, sí, Caro Quintero sin duda es un personaje fundamental. Obviamente, otros capos como de la propia generación de Caro Quintero, ya que recién quedó en libertad otro, se me fue el nombre, también de Guadalajara, y que estuvieron involucrados en el asesinato del Kiki Camarena. De Camarena y del piloto mexicano Salazar en 1984. Estamos hablando
por supuesto, de hace ya más de 40 años. Ernesto Fonseca. Ernesto Fonseca Carrillo, que era otro, pues, capo muy relevante. También la mayor parte de su vida la pasó en el penal del Altiplano. Salió hace un par de años, creo recordar, Alejandro, quedó en libertad. Sí. Está viviendo, pues, ya sus últimos días en libertad, pero la pagó. Muchos años, décadas. Pregunta Rodolfo Salas por el Azul. Comentábamos justamente, Sí. el Azul, dicen que era un cuate, había sido policía, es de Badiraguato. Es una generación que justamente la guerra los opacó. O sea, eran personajes, dicen que el Azul era el jefe de relaciones públicas de todos ellos. Pues era un tipo que andaba de traje. La última vez que se le vio, que hay registro de él, es en una reunión, con aquel, ¿te acuerdas? El grande que estaba en el Bajío, Álvaro. Que Sí. que estaba en la Laguna. En la Laguna, claro, En la el Laguna. grande que fue concuño del actual diputado y ex senador Guillermo Anaya Llamas, compadre de Felipe Calderón. De hecho, el grande estuvo presente en la fiesta de bautizo de Guillermo Anaya Llamas en Torreón, y el padrino del hijo del entonces senador Guillermo Anaya Llamas era Felipe Calderón. Sí, claro. El grande también, acuérdate tú que se hace un escándalo, Álvaro, porque el grande le presta... El grande se pelea con Sinaloa y luego se casa con los quién sabe qué y tal. O sea, cambia como 2 veces de bando, pero el grande tenía control sobre Durango y van a filmar. No me acuerdo si Penélope Cruz y Salma Hayek. Se hace un escándalo. Mira, ahora verás. Salma Hayek y Penélope Cruz van a filmar con el grande. Mira. De hecho, es un texto muy interesante que ustedes pueden localizar en Sin embargo. Sin embargo, es de hace algunos años, pero que pueden ustedes perfectamente leer. Es el día en que el grande testigo contra García Luna hospedó a Salma Hayek y a Penélope Cruz. Luego dice, nomás porque vale la pena. Sergio Villarreal Barragán, el grande, quien fuera uno de los hombres más poderosos del cártel de los Beltrán Leiva y uno de los testigos contra Genaro García Luna, fue relacionado hace más de una década con las actrices Salma Hayek y Penélope Cruz, cuando ambas se hospedaron en su rancho mientras filmaban la película Bandidas. El polémico episodio que se publicó en el diario El Universal en el 2008 ocurrió en 2004, mientras se rodaba la cinta dirigida por los directores noruegos Joakim Rønning y Sven Sadberg. En ese año, el grande operaba como lugarteniente y mano derecha de los Beltrán Leiva en los estados de Coahuila, Sinaloa y Durango. Y agrego un párrafo más para quien no tenía el dato. El rodaje de Las Bandidas, estrenada en 2006, se realizó en los estados de San Luis Potosí y Durango, donde se ubicaba el rancho del grande, y donde, según declaraciones que varios testigos protegidos hicieron a El Universal, se alojaron Salma Hayek y Penélope Cruz. La información fue confirmada por los periodistas que cubrieron el rodaje, quienes aseguraron que el inmueble estaba fuertemente vigilado por miembros del narco. Es un episodio del 2004. Es un episodio de 2004, efectivamente. Y otro episodio del 2006, 2 años después de este, tiene que ver con otra fiesta. Bueno, no una fiesta. La fiesta que en Torreón, en su casa de Torreón, hizo el senador del PAN, Guillermo Anaya Llamas, para bautizar a su hija, y el padrino era Felipe Calderón. Y ahí estaba presente el grande que era concuño de Guillermo Anaya Llamas, actual diputado federal del PRIAN. Fíjate,
Bueno, de regreso a lo que preguntaba Rodolfo del azul Esparragosa, el azul creo que en esa fiesta, Álvaro, o en una fiesta de estas, es la última vez que se le ve que se le ve. Ya la siguiente noticia es que está en teoría muerto. O sea, porque lo entierran, todo, hacen, no sabemos, pues no se sabe. Pero el azul es el último, es lo último que se sabe. En algún momento hay un registro de una fiesta donde él todavía alcanza a fungir porque, pues, era de estos personajes como se dice, ¿no? Que era la función de él era pues sentarse con autoridades. Muy diplomático. Sí, un negociador. Ir con otros y hablar, oye, mira, no conviene que... Porque tenía palabra y era respetado en ese sentido. Sí, ese era su labor dentro del cártel, es de los fundadores. Él también es de la generación, Azul Esparragosa, Juan José Esparragosa Moreno, de la generación de los que salieron de la Dirección Federal de Seguridad, Álvaro. O sea, porque la Dirección Federal de Seguridad aporta a grandes narcotraficantes. Ese aparato represor, ese aparato dedicado a reprimir a la izquierda. A la izquierda en México por décadas, la Dirección Federal de Seguridad, ese aparato utilizado como policía política del régimen corrupto, podrido del PRI, ese aparato aportó grandes narcotraficantes. Y grandes, sí, ese aparato represivo que se fue memorable cuando fue director Fernando Gutiérrez Barrios, otro personaje vinculado al crimen, pero también cuando fue director Miguel Nazar Haro, un director de la Dirección Federal de Seguridad. Bueno, fue subdirector de la Dirección Federal de Seguridad con Luis de la Barrera en el sexenio de Luis Echeverría, cuando la Guerra Sucia. Fue agente desde el gobierno de Adolfo López Mateos, ascendió en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, cuando la Dirección Federal de Seguridad trabajaba para la CIA y al mismo tiempo reprimía a los movimientos de izquierda como el del 68, y al mismo tiempo se articulaba con los golpeadores de la extrema derecha del Muro y de otras organizaciones, y luego en la década de los 70 profundizó la represión con un grupo paramilitar conocido como la Brigada Blanca, que integraban agentes de la Dirección Federal de Seguridad, agentes de la PGR, agentes de la Procuraduría de la Ciudad de México y soldados del Ejército Mexicano, nada menos que Acosta Chaparro, Quirós Hermosillo. Y luego en el sexenio de López Portillo, la represión continuó, todavía con la Dirección Federal de Seguridad, fíjese, de Miguel Nazar Haro, quien sustituye en la Dirección Federal de Seguridad a García Paniagua. Imagínate. El papá de Omar García Harfuch e hijo del general Marcelino García Barragán. Es decir, todavía en el caso Camarena de 1984, ya en el gobierno de Miguel de la Madrid, pues los que proveen de credenciales a los narcotraficantes, y muchos son narcotraficantes, miembros de la Dirección Federal de Seguridad, participan en ese episodio que pone fin a la Dirección Federal de Seguridad, Alejandro. Cuando Zorrilla era el director que manda matar también al periodista Manuel Buendía en 30 de mayo de 1984. Cuando Mario Arturo Acosta Chaparro, Álvaro, se le encarga
le encarga a Felipe Calderón, de acuerdo con el general Tomás Ángeles Daguajare. Con el abogado José Antonio Ortega Sánchez también. Y él también nos lo cuenta. A los dos se los cuenta porque eran parte de un mismo grupo. Bueno, cuando él se va, Arturo Costa Chaparro, a encontrarse con los narcotraficantes por orden de Felipe Calderón, no sabemos muchos datos, porque al final a Costa Chaparro lo matan. Lo matan. En 2012. En 2012. Bueno, él es uno de las piezas de la guerra sucia, pero y también pues, al final del crimen organizado, pero él pasa por la Dirección Federal de Seguridad. No. Él es el ejército. Él forma parte, él siempre el ejército, pero él era parte del ejército, como en aquel momento era capitán del ejército, junto con Quirós Hermosillo, de la Brigada Blanca. Es correcto, que correcto. Integraba a agentes de la Dirección Federal de Seguridad, agentes de la PGR, agentes de la Procuraduría de la Ciudad de México y del Ejército. Sí. Tanto que las instalaciones de la Brigada Blanca, creada por Nazar Haro, sí, estaban en el campo militar número 1. Claro. En el campo, todavía estuvieron ahí durante el gobierno de Carlos Salinas. Sí. Es decir, se desmanteló la Brigada Blanca recientemente, en realidad. Pero seguían operando en la ilegalidad. Te lo digo porque, fíjate, decíamos, ya ves lo que desató Rodolfo con su pregunta, porque, fíjate, efectivamente, el azul venía de la Dirección Federal de Seguridad. Rafael Aguilar Guajardo, que no me acordé del... Claro. Él es el que... Rafael Aguilar Guajardo asume la jefatura, se convierte en el jefe del cártel de Juárez y de la Federación, Álvaro. Y de la Federación. Estando adentro de la Dirección Federal de Seguridad. Él estaba adentro. Sí. Todavía, cuando asume el control de ese cártel. O sea, era la connivencia más abierta y burda, nunca denunciada por Estados Unidos, nunca, era completamente abierta, lo cual te lleva siempre a razonar, siempre razonar, hasta dónde la CIA, el FBI y la DEA pusieron y quitaron a esa generación de narcotraficantes. Hasta dónde la CIA y la DEA, que trabajaban con ellos, todos los personajes de los que yo le acabo de contar, y que le acaba de contar Álvaro, todos tenían una relación. Aquí está, a ver, sácala. Mire. Exactamente. En este libro, usted va a encontrar documentos inéditos, particularmente de la etapa de los 60, sobre cómo la CIA, la Dirección Federal de Seguridad y la organización secreta de la extrema derecha, con todas sus ramificaciones, trabajaban juntos. Y cómo no, si agentes de la CIA eran Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo. Entonces, aquí va a encontrar a un personaje también que vive y que puede desmentirlo, cómo se articulaban en los 60 estos sectores. Me refiero a Hugo Salinas Price, el padre de Ricardo Salinas Pliego. Entonces, no estamos diciendo nada que no sostengamos con evidencias. Sí. Es por eso muy importante el pasado, porque que no nos vengan hoy a decir que mira nada más, que qué bárbaro, que... Qué barbaridad, sí. No. Fíjate, Rafael Aguilar Guajardo, ¿sabes quién se nos está? Juan José Esparragosa, también, Dirección Federal de Seguridad, relacionados con el narco o de plano, ¿sabes quién es el otro? Arturo Durazo Moreno. Sí, claro. El negro Durazo venía de la Dirección Federal de Seguridad. Era miembro de la Dirección Federal de Seguridad.
el otro, Álvaro, también siempre relacionado. Sahagún Vaca. Sagún Vaca, pero el otro era el mismo Nazararo. El mismo Nazararo, Sí. claro, Nazararo fue agente. La primera encomienda que le dieron de la Dirección Federal de Seguridad a Nazararo fue ser escoltas de los papás de Gustavo Díaz Ordaz. Imagínate. Él mismo lo cuenta en un libro de Gustavo Castillo, el reportero de La Jornada. Sí, y también hay muchas evidencias de era cruel, sanguinario con los guerrilleros o quienes pensaban que eran guerrilleros. Quizá haya dos personajes de una crueldad inaudita en la historia de las fuerzas represivas del Estado en México. Uno es Miguel Nazararo y el otro es Acosta Chaparro. Y duraron 40 años en eso, Álvaro. No, pues y matando, Desapareciendo, torturando. Entonces, hasta los gobiernos del PAN. claro. Bueno, lo de Calderón, Felipe Calderón, que de esto se hace tonto, Felipe Calderón le dio la encomienda a Mario Arturo Acosta Chaparro, general del ejército recién salido de la cárcel, porque Calderón lo sacó después de haber estado preso por narcotráfico, lo manda a entrevistarse con cada uno de los capos del narcotráfico en México para negociar que le bajaran a la violencia. Y cuando le pregunta el jefe de los Zetas, ¿de parte de quién vienes?, le responde Mario Arturo Acosta Chaparro: soy general del ejército, pendejo, y solamente puedo venir de parte de una sola persona, del presidente de la República. Le contesta, ¿sí? O sea, ahí está la evidencia. Y se cuadra los narcos. Pero no, por favor, ya no hables de Calderón, Álvaro. Ya ves que es como que cuando hablas de Calderón es como cuando le echas agua bendita, a la del exorcista, ¿no? Mencionas la palabra Calderón y ¡ay! Se revuelcan y se tiran al piso y no puede ser posible. Hace 20 años que gobernó. Ajá. O sea que dejamos hablar de él. Fíjate que yo estoy a punto de dejar ya hablar de Calderón, ¿eh? Dentro de unos 300 años. Es mejor la imagen de un tlaconete al que le pones sal. Más que el agua bendita. No, cuando se habla de Calderón y se le recuerda a este tipo, se revuelcan. Es como ponerle muy divertido sal a los tlaconetes. Sí, vamos a echarle sal. Oye, ¿por qué no dedicamos un programa? A ver, ¿cómo se les llama a los que se sienten animales? Los Terians. Terians. Bueno, hay Terians ratas. Hay Terians ratas. Hay Terians tlaconetes en la opinocracia y en la política de México. Y hay Terians piojos, liendres, cucarachas. Pues esos Terians son los que el domingo y en los días que siguieron estuvieron... no puede ser posible. Sí. Hablaron de Calderón, se revolcaban así en la sal, ¿no? Sí, hace 20 años. Así y se retuercen. Oye, vamos a... Y luego se hacen víctimas. Oye, aquí, mira, ahorita vemos casi 34,000 personas, más bien usuarios, que significa, en el caso de Sin Embargo, son algo así como 130,000 personas que estamos en vivo. A ver, si les proponemos un programa para hablar, un programa para nada más hablar de Calderón, ¿quién levanta la mano? A ver, es más, hasta allá está. Mira, ya está levantando. ¿Quién está levantando la mano ahí? No, sí, digo. A ver, levanten la mano aquí en el chat. El que quiera que dediquemos un programa entero para hablar de Calderón, de lo que quieras, Álvaro. No, pues hay mucho, pero... no quiere hablar. ¿Del narcotráfico y Calderón? Y hay que hablar de la conducta miserable, vil, cobarde, con los medios de comunicación. Claro.
cómo arrodilló justamente a la mayoría de los que desinforman, manipulan, mienten, fabrican. Ve el chat porque están todos levantando la mano. ¿Qué? ¿Nos aventamos un programa completito hablando de Calderón con nomás por las ganas de verlos revolcarse en la sal? Porque es importante informar. Hay gente que no sabe cosas y que uno sí sabe y que es importante que se sepan. Sí. Porque el tipo anda ahí, el tipo anda actuante, como anda actuante Carlos Salinas de Gortari. Ay, híjole, mano. Hay mucha gente, no, es que y Enrique Alfaro y todos esos que dicen que no, allá andan. Sí, me preguntan aquí, de Javier Coello Trejo. Sí, también. Ahorita vamos a hablar de Javier Coello Trejo, un golpeador de la Dirección Federal de Seguridad. Sí, también de la Dirección Federal. Claro, y que militó en Muro, fíjate. Sí. Que sentía satisfacción, Álvaro. Al golpear, claro. Es el abogado de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación le negó el amparo y por tanto la orden de aprehensión en su contra sigue vigente. Javier Coello Trejo es el defensor de García Cabeza de Vaca, un personero de Felipe Calderón. Entonces no estamos hablando del pasado, no, estamos hablando del presente y de los delincuentes del presente. Como García Cabeza de Vaca. No me desvío, Alejandro, porque vamos a retomar ahorita eso. Yo creo que vale mucho la pena para cerrar este capítulo, porque queríamos hacerles un recuento, porque era tan importante lo del Mencho. Vale la pena que vean ustedes este trabajo de nuestro compañero Obed Rosas. Estas son las cabañas en donde se ubicó a el Mencho, y esta es la historia. La captura y muerte del capo de la droga, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, en las cabañas de Tapalpa, Jalisco, mostró el lujo al que estaba acostumbrado, algo que puede parecer familiar para quienes han crecido en México en las últimas 5 décadas. Ese estilo de vida es común entre los narcotraficantes. Lo que realmente causaría asombro sería que su captura y muerte significaran el verdadero final de las organizaciones criminales en el país. Desde 2015, la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros ya había identificado la relación entre el Mencho y estas cabañas de lujo. Ese año, la dependencia estadounidense impuso sanciones a 5 empresas por brindar apoyo financiero a las actividades del narcotráfico del Cártel Jalisco Nueva Generación. Entre las compañías señaladas figuraba Las Flores Cabañas, un negocio de renta de cabañas ubicado en Tapalpa. Para 2020, la propia OFAC documentó que Las Flores Cabañas cambió de nombre en septiembre de 2017 a Cabañas La Loma, y posteriormente, en 2020, a Cabañas La Loma Tapalpa. El gobierno de Estados Unidos indicó que las cabañas estaban ubicadas en el kilómetro 5 de la carretera que une Tapalpa con San Gabriel. Este martes, el secretario general Ricardo Trevilla Trejo informó que la última guarida de El Mencho fue un complejo de cabañas situado en las afueras de Tapalpa, en el exclusivo fraccionamiento Tapalpa Country Club. Ahí, el 20 de febrero, se reunió con su pareja, quien resultó clave para su detención. Un día después, cuando ella se retiró, el ejército obtuvo información de que él permanecía en el lugar. El diario El País refiere que en ese punto hay unas cabañas que coinciden con la imagen de visión nocturna captada por los helicópteros del ejército durante el operativo. La casa más grande, según una imagen satelital, todavía estaba en construcción en 2023. El lugar se encuentra dentro de un fraccionamiento de cabañas cerca de un bosque frecuentado por turistas. Medios como El Universal y Milenio han informado que en ese sitio el Mencho solía descansar y resguardarse de forma estratégica.
El complejo contaba con cocina y comedor abastecidos con una amplia variedad de alimentos, principalmente frutas y verduras, además de un refrigerador con distintos cortes de carne y pescado. En el lugar también se encontró un medicamento denominado Tationil Plus, utilizado como tratamiento complementario para la insuficiencia renal que, según los reportes, padecía el líder criminal. El inmueble de 4 recámaras albergaba ropa y perfumes de diversas marcas, artículos de higiene personal y varias figuras religiosas, entre ellas una Virgen de Guadalupe y un San Judas Tadeo. Bueno, ¿qué va a pasar con el cártel Jalisco Nueva Generación? Lo que le contábamos, el Mencho concentró mucho poder, eso tendrá necesariamente consecuencias. Vamos a ver este trabajo de nuestra compañera Romina Gándara. La muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, marca un antes y un después en la historia del crimen organizado en México. A diferencia de capos históricos como Joaquín El Chapo Guzmán o Ismael El Mayo Zambada, Oseguera Cervantes era conocido por una concentración de poder sin precedentes, manteniendo el mando de cada aspecto de su estructura criminal. Bajo la conducción del Mencho, el cártel Jalisco Nueva Generación se expandió rápidamente, pasando de ser una organización regional a una potencia macrocriminal con presencia confirmada en todo México y operaciones en al menos 36 naciones alrededor del mundo. Su portafolio de negocios ilícitos era vasto, traficando no solo cocaína y marihuana, sino también fentanilo y metanfetamina. Además, se involucraron en el tráfico de migrantes, el robo de combustible y lograron penetrar las industrias legales del aguacate y el limón y la lima. Expertos como Edgar Guerra Blanco y Mike Vigil coinciden en que no volverá a surgir un capo con la magnitud de poder que tuvieron estos 3 líderes, lo que significa que la historia de los grupos delictivos en México está cambiando. Creo que aquí cambia la historia, ¿no?, de los grupos delictivos en México. Creo que eso sí es importante decirlo. A mí me parece que no vamos a ver una organización criminal compuesta como red macrocriminal de esta magnitud en México otra vez. Lo que venga va a ser diferente. Oseguera Cervantes tuvo orígenes humildes, creciendo en la pobreza y trabajando desde niño en el cultivo del aguacate, en un entorno ligado a la familia Valencia del Cártel del Milenio. Tras ser deportado de Estados Unidos, se unió al Cártel del Milenio como operador armado y posteriormente al Cártel de Sinaloa bajo Ignacio Nacho Coronel. Cuando el grupo se fracturó en 2010, la facción liderada por Oseguera Cervantes evolucionó hasta consolidarse como el Cártel Jalisco Nueva Generación, registrando un crecimiento exponencial durante la década de 2010 hasta disputar directamente el control territorial con el Cártel de Sinaloa. El Cártel Jalisco Nueva Generación se hizo conocido por su extrema violencia y su poder de fuego, marcando antecedentes en la manera de operar de los cárteles. 2 episodios que ejemplifican su brutalidad son el derribo de un helicóptero del ejército en mayo de 2015 con cohetes, donde murieron 9 militares y policías, y el atentado de 2020 contra Omar García Harfuch, entonces jefe de la Policía de la Ciudad de México, ocurrido en Paseo de la Reforma. Contrario a esta espectacularidad, la figura de El Mencho se movió en el hermetismo, con versiones no corroboradas de su estado de salud, que se sabía padecía una enfermedad renal. La captura y abatimiento de Nemesio Oseguera, que no fue un hecho fortuito, sino resultado de un trabajo de inteligencia, provocó una inmediata escalada de violencia, con narcobloqueos, quema de negocios y carreteras cerradas en al menos 5 estados: Jalisco, Michoacán, Colima, Tamaulipas, Guanajuato y Aguascalientes. Mike Vigil, exagente de la DEA, señaló que este es un momento de gran vulnerabilidad para el cártel Jalisco Nueva Generación y urgió a México a aprovechar la coyuntura para golpear su infraestructura en coordinación con Estados Unidos. Yo creo que rápido va a haber alguien que va a tomar control de la organización criminal. Por eso es importante
que México siga desarticulando, destruyendo la infraestructura de todo el cartel. Pero de que va a tener impacto no nomás en la violencia, pero el tráfico de droga, porque el Mencho era diferente de Mayo Zambada y de Chapo Guzmán, porque el Mencho quería controlar todo, él controlaba todos los aspectos del cartel de Jalisco. Ellos estaban operando en muchos de los continentes alrededor del mundo. Estaban traficando no nomás cocaína, pero fentanilo, metanfetamina, heroína, marihuana y también habían penetrado la industria de aguacate, de limón, de lima, estaban metidos en el tráfico de migrantes, estaban metidos en el robo de petróleo de líneas de Pemex, el huachicol. Lo que ellos eran un grupo superpoderosos que operaban así como paramilitares. Y yo creo que ya por mucho tiempo ha sido el grupo más violento que existe en México. Ante el vacío de poder, es inminente la reconfiguración interna del grupo, lo que podría desatar enfrentamientos y episodios de violencia. La lucha por el liderazgo se centrará en mantener territorios estratégicos como Jalisco, Colima y Michoacán, vitales por los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, puntos claves para el ingreso de precursores de fentanilo. Sí, es impredecible aún la actuación del Cártel Jalisco Nueva Generación, su propia sucesión interna, su control con un solo mando o con dos. No es posible saberlo. Ahora, la respuesta del Estado, así como fue la acción del Estado mediante un operativo quirúrgico para identificar el lugar donde se encontraba el Mencho, acorralarlo, capturarlo y después de que fue herido, morir, debe seguir, obviamente, el desmantelar, debilitar no solamente el poderío bélico que tiene y que está intacto y que se manifestó pues el mismo domingo con el asesinato de 25 elementos de la Guardia Nacional y con acciones destructivas de negocios particulares y de vehículos particulares. Obviamente se tiene que debilitar y desmantelar ese poderío bélico y esa estructura criminal, también con acciones quirúrgicas. Pero falta mucho por desmantelar como cártel. Particularmente el ataque debe ser, pues sí, a las finanzas del grupo. Identificar también quiénes son los lavadores de dinero de este cártel. Y ahí en Jalisco, no solamente en el área metropolitana, sino en Vallarta, por ejemplo, en Colima, en Nayarit y en otros lugares donde tampoco hacían mucho ruido como Querétaro y en Guanajuato, también. Sino este monstruo va a continuar y sí se descabezó, pero hay que ir fundamentalmente a donde les duele, que es el dinero. La caída, después de 60 años de guerra contra las drogas, pues se han desmantelado los cárteles, se les ha dividido, se les ha fraccionado, se les ha pegado las cabezas, han muerto los capos, otros han sido encarcelados, deportados, regresados, asesinados. Y eso
realmente es una estrategia que funciona, desgraciadamente, por la cantidad de muertos y porque también mueren servidores públicos honestos en la lucha, en el combate. Desgraciadamente no. Vea usted este video, ¿lo tenemos listo? Vea usted este video. Capos han muerto, han sido heridos, se les ha detenido. ¿Y todo esto ha funcionado realmente? Se pregunta María Abi Habib, corresponsal de investigación de The New York Times. El domingo, Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho murió en un enfrentamiento con elementos de la Defensa Nacional. Dirigía el cártel Jalisco Nueva Generación que él mismo había fundado con alcance en casi todo el mundo. Es más un conglomerado que una sola entidad, compuesta por docenas de grupos repartidos por todo México que se dedican a todo, desde el cultivo de aguacates para el guacamole estadounidense hasta el contrabando de migrantes a Estados Unidos y, por supuesto, el narcotráfico, explica la periodista. Mientras los funcionarios esperan a ver qué le depara el futuro al cártel, una cosa parece probable. La muerte del Mencho por sí sola no es el fin del grupo. Benjamin Fogel, colaborador del medio Jacobin, escribe que el asesinato del Mencho no frenará a los cárteles, ni reducirá la violencia ni detendrá el flujo de drogas. Señala que las redes sociales se llenaron de informes falsos y videos viejos, mientras una legión de cuentas monetizadas y políticos MAGA evocan el espectro del cártel como un monolito que supuestamente controla México. La realidad de la fragmentación del crimen organizado y la remoción de 2 generaciones de líderes no se filtra a este análisis, moldeado más por Taylor Sheridan y Narcos de Netflix que por las realidades del narcotráfico mexicano, explica Fogel. Durante casi 50 años, Estados Unidos ha seguido una estrategia para eliminar a los líderes de las principales organizaciones como pieza central de sus guerras contra las drogas. El Mencho se une a la letanía de villanos de la droga asesinados: Ramón Arellano Félix en 2002, Arturo Beltrán Leiva en 2009 y Heriberto Lascano Lascano en 2012. El Chapo y el Mayo, junto con los jefes originales del Cártel de Guadalajara, están desapareciendo en las cárceles estadounidenses, pero nadie puede afirmar seriamente que alguna de estas muertes hayan hecho de México un país menos violento. La periodista de The New York Times cita a Carlos Pérez Ricard. Crearon una nueva generación que hacía las cosas de manera diferente. Emplearon un modo de violencia muy calculado e instrumental. Fue el narcoterrorismo. La periodista también analiza el caso colombiano, donde Estados Unidos ayudó al gobierno a expandir su autoridad, pero no logró extenderla a todo el país. En ese vacío, grupos paramilitares y guerrilleros asumieron el control de la producción y el tráfico de cocaína. La producción se disparó hace una década, según Todd Robinson, exsecretario de Estado adjunto. Robinson afirma que el gobierno mexicano debe comenzar a trabajar de inmediato para desmantelar el cártel de Jalisco y ejercer su autoridad. Históricamente, los gobiernos federales de México se han mostrado reticentes a colaborar con rivales políticos, generando una respuesta de seguridad irregular que ofrece refugios seguros donde los cárteles pueden operar. En contraste, el Cártel Jalisco Nueva Generación trabaja en estrecha colaboración con docenas de grupos criminales más pequeños. Fogel dice en su texto que la guerra contra las drogas, lanzada por Felipe Calderón en 2006, ha causado más de 300,000 muertes y más de 130,000 desapariciones. Sin embargo, las drogas siguen fluyendo y aunque más fragmentados, los grupos del crimen organizado no desaparecerán pronto. En 2023, estos grupos tenían 175,000 miembros, el quinto empleador más grande del país. Benjamin Smith argumenta en su libro The Dope que la violencia era poco común hasta la década de 1970, cuando lazos familiares y funcionarios estatales regulaban el comercio. La violencia se volvió sistemática después de que la guerra de Estados Unidos contra las drogas llegara a México a través del Operativo Cóndor, una campaña militarizada en el Triángulo Dorado.
La Operación Cóndor también permitió al Estado apuntar a varias guerrillas campesinas. Los niveles actuales de violencia son resultado del colapso en la capacidad del Estado para regular el narcotráfico. El Telecan, la caída del PRI y las enormes ganancias transformaron la lógica del crimen organizado. Las organizaciones pasaron de transportar productos a controlar el espacio, luchando entre sí por el monopolio de ciertas zonas. El narcotráfico se convirtió en un conflicto entre organizaciones por el control de una red de protección geográficamente delimitada. Independientemente de lo que suceda después de la muerte de El Mencho, la caída de otro capo hará poco para frenar el poder del crimen organizado.